pasen a su clase. Sé fiel a quien, a Dios. Amén. Porque esa es la promesa, hermano. Ahorita vamos a desglosar este tema, porque nos tiene que quedar bien claro que el Señor ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy fiel, a pesar de todo lo que usted haya vivido y yo, Él ha sido fiel. Pero esa fidelidad que el Señor nos pide a nosotros también es una fidelidad no momentánea, no de solamente algunos años, algunos días, sino es una fidelidad hasta la muerte, hermano. O sea, hasta que usted dé el último suspiro, su fidelidad a Dios tiene que estar allí firme. Amén. Y aquí en el libro de Apocalipsis, quiero que vaya ahí, capítulo 2, verso 10. Es un mensaje a la iglesia de Esmirna. En el verso 10 del capítulo 2, entendemos que estas iglesias existieron en un tiempo, ¿verdad? Y que a muchas de ellas el Señor siempre exhortaba, pero también les decía que les daba otra oportunidad. Y aquí vemos en la palabra del Señor algo que sucedió en ese tiempo, que no está muy fuera de también de lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Si lo tienes, di amén. Lo tengo. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En ese tiempo el Señor les estaba previniendo a esa iglesia que el diablo echaría a algunos en la cárcel y que serían probados, y que la palabra del Señor, para nosotros recibir esa corona de vida, tendríamos que ser fiel hasta la muerte. Muchos de aquí estamos padeciendo algunos ataques fuertes del enemigo, pruebas de todo tipo, pero el Señor te dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, te daré la eternidad, la vida eterna. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir hoy estamos pasando por pruebas? ¿Sí? Mire, mucha gente, aún conociendo del Señor, no aguantaron, hermano, se salieron del camino. Y tal vez duraron 1 año, 2 años en el Evangelio, se bautizaron unos, tal vez otros duraron hasta más años en el Evangelio, 10, 15, 20 años. Pero llegó el tiempo de la prueba, en donde pues los ataques también del enemigo van ahí con todo, y dejaron el camino del Señor. Dejaron este camino. Por eso no todos permanecen, ¿sí? Y la palabra del Señor es clara cuando te dice hasta la muerte, mi hermano. El compromiso con Dios es ¿hasta cuándo? Si quieres la corona de vida. O sea, quiero que entiendas esto. Si mucha gente duró 10, 15, 20 años en el Evangelio y luego renegó del Evangelio, se salió de la palabra del Señor, no podemos decir que fueron fieles hasta la muerte, ¿verdad que no? Que a lo mejor fueron fieles 15, 20 años, pero no hasta la muerte. En su misericordia Dios puede alcanzar a alguno de ellos. En sus últimos días Dios los puede perdonar. Pero normalmente el promedio y la que habla la palabra del Señor es que aquellos que se salen y no aguantan hasta la muerte, lo más seguro es que retroceden en las cosas del Señor. ¿Sí? En algunos Dios puede tener misericordia, pero en otros definitivamente ya no. Eso ya Dios lo sabe. Dios es el que conoce el final de cada uno. Pero sí, para nosotros es una palabra para prevenirnos, para nosotros entender
que de que va a haber pruebas, va a haber pruebas, de que vas a ser atacado por el diablo, aquí lo estamos viendo claramente. Y que si tú quieres esa corona de vida, la eternidad, tienes que ser fiel hasta tu último día aquí en esta tierra. Si no, muy dudosamente podemos decir que puedes ser salvo, muy dudosamente, no digo que no, pero es una duda grande que solamente ya Dios es el que sabe. Amén. Pero para no arriesgarnos, no arriesgar ello, pues sí tenemos que alentarnos en estos tiempos, animarnos, orarnos y orar cada uno por otros. Y más si vemos que alguien está desmayando en el camino del Señor, alentarle a que siga adelante, ¿verdad? Porque la Biblia te lo dice de esta manera. Fíjate también lo que habla ahí en Mateo capítulo 10, verso 22. Entonces, esta es la fidelidad que Dios está pidiendo ahora de nosotros hacia Dios. ¿De acuerdo? Porque siempre hablamos de la fidelidad de Él hacia nosotros y siempre pues lo decimos, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel y es así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora Dios te dice, si tú quieres la vida eterna, sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? Mateo 10, 22. Dice este versículo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin, este será salvo. O sea, no hay duda de que pierda la salvación. El que persevere hasta el fin. Los años que Dios te permita vivir, 50, 60, 70, 80 o 100, el compromiso es que seas fiel hasta tu último día. Aunque seas aborrecido, aquí lo llama de esa palabra, y seréis aborrecido de todos. De repente la gente es muy dada a atacar a los hijos de Dios, es muy dada a desanimarlos, a hablar mal de ellos, a ofenderlos, aún hasta levantarles falsos. Y a veces es también dentro de la familia puede ocurrir ello. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hay personas que el evangelio no lo toman tan a pecho, lo ven muy, no seas tan exagerado. Mismos cristianos tienen a veces ese vocabulario de decir, no seas tan exagerado. Mira, con esto ya Dios, ya con que leas una vez a la semana la Biblia, con eso tienes. Con que vayas a la iglesia ya cada mes, ya con eso la hiciste. No seas exagerado de estar allí todos los domingos, todos los miércoles. No seas exagerado de estar leyendo diario la Biblia. No exageres. Sí, eso es un vocabulario que se ha introducido en la casa de Dios, en las personas. Y a veces, más allá de alentarte a que seas fiel al Señor, que cada día te congregues, que no faltes, que ores, que leas la palabra de Dios, en lugar de decirte esas palabras te dice no seas exagerado. Entonces de repente las personas, aún el mismo pueblo, empiezan a aborrecerse entre ellos mismos. Empieza a haber ese conflicto. Si lo ha vivido, si lo ha usted, que usted quiere echarle ganas a las cosas de Dios, pero aún la misma familia te empieza a desanimar. Serás aborrecido, ¿sí? Entonces todo eso es parte de aguantar, perseverar hasta el fin. Aún escuches cosas contrarias, crítica, porque también, hermano, a veces también ahí en la casa de Dios, en la misma congregación, en las mismas familias, cómo critican y desaniman a las personas. O sea, no entienden que todos estamos en un barco, que estamos en una situación de que todos arriesgamos, que tenemos un enemigo
Y a veces pareciera que eso no lo entendemos y fuera como que la Biblia te dijera, peleense unos contra otros. Como que pensamos que ese fue el mandato del Señor. Hablen unos contra otros. Así dice el Señor. ¿Verdad que no? Entonces, pero pareciera que eso lo dejaron aquí escrito cuando la Biblia te dice, perdónense unos a otros, ámense unos a otros, no murmuren, no critiquen, oren, no maldigan, bendigan a las personas. Eso es lo que como iglesia debemos hacer. Si tú estás haciendo otra cosa, vas en el camino erróneo, en el camino que al diablo le agrada. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor te dice, aún no podemos evitar muchas cosas, quisiéramos, pero vas a ser aborrecido, dice la palabra del Señor. Cuanto más por los de afuera, te van a aborrecer todavía más. Sí. Yo conozco mucha gente que ahorita está padeciendo unos ataques fuertes, acaban de entregarse al Señor y vieran cómo los están atacando, ¿verdad? De una forma muy dura, porque ¿cómo es posible? Ya no es la misma de antes. Y son aborrecidos de una manera fuerte. Y a veces muchas personas en ello desertan y dicen, no, ya no más, ya no puedo más, no, ya se me volteó ya se me volteó lo que es, la familia se me está volteando. Ahora que estoy siguiendo las cosas del Señor, se me ha puesto la cosa más difícil, ¿verdad? O sea, luego empiezan a culpar a Dios de todo lo que le está pasando alrededor. Simplemente al momento de tú ser hijo de Dios, desde allí empieza una persecución hacia ti, ¿verdad? Pero yo siempre les digo algo, y les digo, ¿ustedes les van a hacer caso a las personas de que dejen el evangelio? ¿Les van a hacer caso? ¿Acaso ellos les van a salvar a la hora de que se ocupe? ¿Acaso están contigo de veras así cuando necesitas dinero van y te llevan tus despensas? O sea, a veces la gente quiere quedar bien con los de afuera, pero no con Dios, y los de afuera no les dan nada. Nada, diga conmigo, nada. Y el día que quieres hacer algo, al contrario, te atacan. Claro, sabemos porque no tienen el conocimiento de Dios. Pero las personas que han creído en el Señor se desaniman porque ya el vecino no me habla igual. Porque ya mi familia me está señalando de que vengo a otra iglesia y hablan de cosas. No, ¿cómo es posible? Entonces a mucha gente los desanima de una manera que dejan el evangelio. No permanecen hasta la muerte. O sea, estamos hablando que no llegan. Digo, ojalá y que esas personas en verdad cuando necesites estén allí. Que no creo. Y menos cuando estés a punto de morir, donde ocupas ahí, ahora sí al Señor. No creo que te pueda ayudar en nada. Por eso entendamos, iglesia, lo que nos ofrece el Señor es mayor que cualquier persona te puede ofrecer. ¿Sí? La persona, por mucho que te quiera y te ame, no te puede ofrecer paz, que es algo bien importante. Solamente Cristo te puede dar esa paz. Y mucha gente cambia la paz por cosas del mundo, por cosas temporales. Recuerda que le enseñé hace unos domingos, les hablé de cambiar la bendición eterna por la temporal. ¿Sí? Les hablé de ello. Y mucha gente cambia lo eterno, lo de Dios, por lo temporal, por lo del mundo, por lo que no le va a dar nada, más simplemente lo lleva a una condenación eterna. Amén. Entonces aquí la Biblia es clara, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, te felicito, pero tienes que perseverar hasta el fin. ¿Sí? Así dice la Biblia. Qué bueno que ya se bautizó, qué bueno
que haya recibido a Cristo en su corazón, pero la Biblia es clara: el que llegue hasta el fin, hasta la muerte con Cristo, ese será salvo. Porque muchos han recibido a Cristo en su corazón, pero en el trayecto del camino se alejan de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ganó? Que haya recibido a Cristo en su corazón, si al final de cuentas dejó el Evangelio. Este camino es hasta la muerte, mi hermano. Diga, hasta la muerte. ¿Sí? Y qué bueno que haya recibido a Cristo, pero todavía falta. Es un camino que hay que aguantar. En Mateo 24, ahí mismo en las mismas, nos habla de las señales del fin este libro. En el verso 12, búsquelo por favor, ahí está enseguida, Mateo 24, verso 12 y 13. Por eso le puse de título: sé fiel hasta la muerte. ¿Sí? No solamente unos años, eso tiene que ser hasta el último día. 24, verso 12 te dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13, mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin, este será salvo. Amén. El amor de muchos se enfriará. A mucha gente se enfría en las cosas del Señor. El amor de Dios ya no lo tienen en su corazón. Si un día lo experimentaron, pero tanto hubo desobediencia en su vida que le decían: no hagas esto, no hagas aquello, entonces empezó a entrar en la vida de esa persona un enfriamiento espiritual. Es lo que dice aquí, que el amor de muchos, ¿qué? ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Por donde sea ves maldad, donde quiera ves la obra del diablo atacando, desanimando, y tú te vas a dar cuenta de lo que está pasando ahorita. Sin embargo, el Hijo de Dios nos dice la palabra del Señor que tenemos que mantenernos en oración, apegados a las cosas de Dios, porque la maldad está tan fuerte que cualquiera que un poquito saque el pie, lo agarra, mi hermano. ¿Sí? Así nomás que usted quiera tentalearle afuera, que diga: a ver, vamos a calarle poquito, con eso el diablo lo alcanza a agarrar. Porque está muy fuerte ya ahorita. No podemos dar lugar de cualquier cosa, poder ir, ver, hacer, ir. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos dice: cuidado, mis hermanos, nos dice la palabra del Señor, y no deis lugar al diablo. Porque en cuanto tú das, ¡pum!, te agarra. Y cuando agarra, pues no es muy fácil que suelte, ¿verdad que no? La persona se empieza a enfriar y empieza a olvidar aún toda la bendición de Dios que les ha dado. Ya no se acuerdan ni de dónde lo sacó el Señor. Las personas ya dejan de ser agradecidas con Dios. Ya no: Señor, gracias porque hace muchos años me sanaste. Estuve a punto de morir, llegaste a mi vida y me sanaste, Señor. Pero aún todo ello que haya hecho el Señor en sus vidas, hermano, lo olvidan. Olvidan la bendición de Dios, olvidan lo que Dios hizo por ellos. Porque el mundo los ha atrapado tanto que ya no ven la misericordia y la bondad de Dios en sus vidas. Ya no agradecen de dónde salieron. Yo conozco tanta gente que Dios les ha hecho unos milagros, hermano, extraordinarios. Es más, que ni yo he recibido ese tipo de milagros tan fuertes, tan grandes. O sea, yo he recibido milagros y le doy gracias a Dios, pero a otros he visto cómo Dios los ha bendecido de estar a punto de morir y Dios los rescata de ahí. Y aún así se empiezan a alejar de Dios, se empiezan a olvidar de Dios. Y yo digo: híjole, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano de tener esa dureza de corazón, de aún haber recibido tantas bendiciones del Señor, simplemente se olvidan del Señor? ¿Qué es?
Simplemente, iglesia, su corazón se enfrió, como dice aquí la palabra del Señor, a causa de la maldad, y pierden todo eso. ¿Sí? Empiezan a perder todo eso, y los que podemos verlo desde por acá decimos, ay, jole, qué bárbaro, o sea, ¿cómo fue que su vida empezó a decaer tan fuerte? Claro, la maldad está tan fuerte que cualquiera de nosotros, si abrimos un espacio así, con eso tiene para que el diablo empiece a trabajar en tu vida. Ese es el peligro que se corre. Entonces vemos claramente que la promesa es, mas el que persevere hasta el fin, dice el verso 13, este será salvo de toda esa maldad. ¿Ya ve por qué necesitamos estar orándonos por otros? ¿Ya ve por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios, congregarnos? Porque si no lo hacemos, nos deslizamos, hermano, nos salimos. Cualquiera de nosotros no crea que estamos exentos a esto, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros, por eso dice la Biblia, bien claro te lo dice, y aquel que crea que está firme, mire que no caiga, o sea, aguzado, porque estamos así de que nos podamos salir. Un ataque, un desánimo afuera, en la familia, a veces en la congregación, todo esto nos puede desanimar terriblemente. Muchas congregaciones se han dispersado porque a veces los pastores no dan buen testimonio, y es que no esperamos que sean perfectos, ¿verdad? Que no esperan perfecto. Yo no soy perfecto, pero mucha gente se desanima al ver testimonios de pastores que en verdad pues empiezan a salir, y eso es motivo para que la gente diga, no, yo ya no voy a la iglesia, ve cómo anda ese pastor, ve cómo anda ese líder, no, yo ya no quiero saber nada. Está tu salvación de por medio, porque veas, escuches y todo lo que tú quieras que venga y que te quiera desanimar, tú debes de pensar, esto yo no voy a recibirlo, ni va a ser motivo para alejarme de Dios, porque si no, ya no llegaré a la meta. Dice que hasta el fin. Entonces, no por causa de líderes religiosos, de personas, de pastores, de maestros, no por causa de ellos vamos a perder nosotros, ¿verdad que no? Ya Dios lo juzgará, ya Dios tratará con sus vidas, pero por lo pronto yo sigo adelante, porque si no, me quedo también. Y a veces les decimos a los que tenemos ahí alrededor, échale ganas, adelante, mira, no te desanimes, pero también no podemos atrasarnos con ellos, porque es una carrera que es personal, ¿verdad? O sea, híjole, te duele que se van quedando atrás, te duele, y ánimo, y vente y oras por ellos, pero tú dices, bueno, que Dios te bendiga, pero yo sigo adelante. Que Dios te bendiga, pero yo tengo un compromiso, yo sí quiero llegar a la meta. ¿Sí? ¿Nos duele? Sí, claro, nos duele, porque a veces son familia, a veces son gente cercana, pero también no podemos arriesgarnos nosotros, porque si vemos que la persona no quiere, y no quiere, y no quiere, y tú ándale, llega el momento en que lo tienes que soltar, porque si no también a ti te va a llevar. Y no es egoísmo, no es mala onda, simplemente pues la salvación es personal y yo tengo que seguir. ¿A cuántos no hemos así? Nos ha pasado. Yo a mucha gente le he insistido y le insisto y le digo, y hasta que casi me andan hasta ya diciéndome, oye, ya no me estés molestando, pues. Ya lo suelto, ya cuando casi me andan corriendo. Digo, no, ya le dije como 200,000 veces, no tantas, pero ya hablé con gente, pero de repente ya digo, no, si me quedo allí, me va a perjudicar a mí también. Y esto es personal. Entonces, pues Dios te bendiga, pero yo sigo adelante.
vamos a seguir orando por esas personas. Claro, la oración tiene que estar allí siempre, pero no podemos dejar que aún sea tu familia más cercano te arrastre para atrás. Entonces ya no sería hasta el fin. Ya ahí dejaste tu carrera, porque Pablo nos menciona que es una carrera esto. Y a veces ves que caen a un lado de ti, quieres un poco levantarlos, ayudarlos. Unos sí cooperan, pero otros de a tiro no. Y ya estás tú queriendo levantar y dices tú, no, apenas ando conmigo echándole ganas, ¿verdad? No es egoísmo, simplemente queremos llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Entonces te puedo decir algo, esfuérzate, ¿no? Esfuérzate, todavía queda tiempo. Bueno, en realidad no sé cuánto tiempo el Señor nos dé, pero mientras estemos aquí, esfuérzate. Yo sé que es duro, pero la recompensa es grande, hasta el fin, mi hermano. Entonces no podemos, imagínate, 20, 30 años ya en el Evangelio para que en los últimos 5 te vayas para atrás. Ya casi la hacías. Todo lo que viviste atrás, ¿qué pasó? Ya para que en la última recta de tu vida te desanimes por X cosa. No puede pasar, mis hermanos. ¿Sí? Ánimo, dile que está a tu lado, ánimo. Ánimo, ánimo, aquí estamos todavía, es hasta el fin. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Santiago, por favor, capítulo 1. Entonces hay algunas personas que están apenas empezando en el Evangelio, están corriendo sus primeros kilómetros. Y esas personas tienen que tener un cuidado especial, ¿verdad? Ahí tenemos que estar al pendiente de ellos, y también ellos esforzándose, porque el enemigo es sutil y empieza a desanimarlos. Así que tenemos que tenerlos en oración. Imagínense, están empezando todo lo que les falta, ¿verdad? Pero sé que agarrados de la mano del Señor van a vencer también. Santiago 1 verso 12 te dice, soportando las pruebas, ¿está allí? Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Aquí también entra la mujer, ¿ok? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuándo qué? Cuando haya aguantado la prueba. ¿Cuál prueba? Pues ya son bien muchas. Pues todas las que te vengan. ¿Sí? Todas, porque dice, ¿cuál prueba será? No, todas las que te vengan en tu vida. Todas las que te vengan. Cuando haya resistido todas las pruebas que te vengan en la vida, así le vamos a poner, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Sí? Entonces recibirás la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? Es el premio. Una corona se utiliza para premiar a la persona. Es un premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna, la eternidad. Ese es el premio. Cuando haya resistido todas las pruebas que te van a venir en la vida, que van a ser unos cuantos de cientos de pruebas, entonces recibirás la corona de vida. Otro versículo contundente de que es hasta el fin, hasta la muerte. Amén. ¿Cómo la ve? ¿Cómo usted piensa esto? ¿Cree que pueda aguantar? Diga usted, amén. ¿Sabe por qué sí creo que aguante? Porque tiene el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no aguanta.
La persona tiene que tener el Espíritu de Dios para aguantar todo eso. Pues, ¿por qué cree que los apóstoles, los discípulos del Señor aguantaron tanto? Porque el Espíritu de Dios los fortalecía. Sí, aguantaron hasta los... No. Unos murieron, a unos les cortaron la cabeza, a otros crucificados, a otros los aventaron a los leones, pero fueron fieles hasta la muerte. Amén. Pues que ese es el premio, mis hermanos, ese es el premio. Hebreos, ahí regrese un libro, capítulo 3, verso 14. Entonces, si usted cree que esa doctrina que anda por ahí, que nomás dicen, no, ya con que recibas a Cristo, ya ahora sí ya puedes hacer todo lo que tú quieras, falso, mi hermano. Y unos tienen esa idea. Yo les digo, pues no se arriesgue, porque a la hora la cosa puede cambiar. Oh, es que yo ya recibí a Cristo, ya dice que ya tengo salvación. Pues sí, ya la tienes, pero pues si la pierdes, si la descuidas, ¿verdad? Aquí dice que es hasta el fin. Entonces no ven con ese tipo de cosas, porque si no, imagínense qué fácil estuviera, ¿no? Recibo a Cristo y luego me voy a hacer todo lo que quiera, que al cabo ya recibí a Cristo, me porto lo más mal que te puedes tú imaginar, que al cabo ya recibí a Cristo. Pues, entonces mejor, ¿de qué sirvió tanto todos estos versículos? ¿Verdad? No, mi hermano, hasta el fin, el que persevere, hasta el fin. Hebreos 3:14, dice así la palabra del Señor: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, vea, esa palabra con tal es como un tipo de si lo haces, ¿sí me entiendes? Con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, otra vez, nuestra confianza del principio. Entonces viene el versículo que les enseñé también la otra vez: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Los primeros palabras dice, porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, participamos con Él en todo, hasta en la resurrección, en todo. Con tal, esa palabra es muy, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Amén. Con tal de que retengas firme esa confianza en Dios. ¿Hasta cuándo? Ahí te lo dice otra vez, es hasta el fin. No te dice solamente una temporada, no te dice solamente los días de Semana Santa, no te dice solamente en Navidad. O sea, eso es hasta el fin, hermano. ¿Y cuántos dicen gracias, Señor, porque nos da esa oportunidad? Es una oportunidad, porque créame que no merecemos ese tipo de oportunidad, pero es cuando entra la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Te da esa oportunidad. ¿Y te va a costar? Sí. ¿Hasta el fin de tu día? Sí. Pero la eternidad con Cristo. Amén. Nos dice también aquí en Gálatas, ¿qué tenemos que estar entonces haciendo ahorita en Gálatas? Capítulo 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Mientras tanto, aparte de soportar toda tentación, prueba y aguantar todo, el Señor nos dice esto, ¿ya lo tiene? Mientras tanto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no ¿qué? O sea, voy a cegar si no desmayo. Lo que da a entender que si desmaya, entonces no va a cegar. ¿De acuerdo? Si yo me quedo en el camino, no voy a cegar. O sea, siempre póngalo de esa manera.
Verso 10, así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? ¿Hagamos mal a todos? Ah, caray. Ah, dije, híjole, ya me equivoqué. Hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? A ver, voltealo a ver, dile, tú eres el mero mero, dile. Tú eres el de la familia de la fe. Entonces dice, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, haz bien a todos. Dice, tú trata de siempre hacer el bien. Como dicen por ahí, sin mirar, ¿qué? ¿Verdad? Pero otros la agarran y dicen, haz el mal sin mirar a quién. Pero no es así. Es el bien sin mirar a quién. Hagamos bien a todos, pero luego te lo recarga. Pero a los de la fe, atiéndelos mejor. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el que está caminando en el Evangelio, a ese le está costando, mis hermanos. El de afuera no, el de afuera ya vive bien tranquilón allá, bien a gusto. Pero los que estamos aquí, estamos nadando contra corriente. ¿Sí? Estamos caminando de subida. Por eso tenemos que tener más consideración a los de la fe, ¿verdad? Por eso tenemos que tratarlos bien, bendecirlos, no maldecirlos, porque créanme que es un camino duro, de pruebas. Y todavía me le cargo, imagínense. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que los hijos de la fe son probados todos los días. Porque para usted es prueba, para la gente que vive en ello no es prueba, porque para ellos es vivir en eso. Para ellos no es tentación, porque pues están viviendo allí. ¿Cuál tentación? Pero para ti sí es tentación, para ti sí es prueba. Entonces esa es la diferencia. Por eso nosotros tenemos que apoyarnos fuerte en oración, primeramente en consejería, y en lo que se pueda ayudar tenemos que estar allí con los de la fe. Por mientras caminamos este peregrinar aquí en esta vida de pruebas, como lo dice la Biblia, que vamos a ser fieles hasta la muerte. Mientras pasa ese tiempo, tenemos que estar haciendo bien a todos, imagínense, y mayormente a los de la fe. Amén. Esa es la instrucción de Dios. Esa es la instrucción de Dios. Sí, yo sé que a veces es difícil, porque a veces nosotros, tú dices, no hombre, si yo con lo que ya traigo, con eso tengo. Pero aún así, aunque te sientas así, yo sé que Dios te pueda dar fuerzas todavía para ayudar a alguien. Y a veces se te acerca la gente y oye, hermano, ora por mí, aconséjame, mira, y tú dices a veces, ay, si supieras yo también por la que ando pasando. ¿Sí? Pero en todo eso el Espíritu Santo nos da la fortaleza para alcanzar, a motivar, a ayudar, a bendecir, y de eso se trata el cuerpo de Cristo, de eso se trata la iglesia. Esto es la iglesia, porque de veras, créame, yo me pongo a pensar y digo, es que sí está pesado, hermano, está pesado. Sí, hay que tener un poco de paciencia a la gente, a los hermanos, a los jóvenes, que quisiéramos que ya estuvieran como Pablo, pero todavía falta. Sí, paciencia con ellos, enseñarles firmemente que la palabra de Dios es firme, y que si ellos hacen lo correcto tendrán buenas consecuencias, pero si lo hacen lo incorrecto les van a venir las malas consecuencias sí o sí. Tienen que entender eso, no les digan otras cosas, porque mucha gente los confunde. No te apures, de todos modos, mira, Dios te va a ayudar. Hermanos, la misericordia de Dios es grande, pero tanto le estás tú escarbando que el otro llega con todo. Les digo, Dios sí es amoroso, pero tiene un enemigo que se llama el diablo. Ese también lo quiere matar. ¿Sí? O sea, no es de que digamos, sí, Dios es misericordioso, y les he dicho, sí, claro, pero ¿y el diablo qué? ¿Por qué lo quita del cuento si también aquí está? ¿Por qué lo quita desde ahí está? Sí. No, es que si Dios me guarda, claro, Dios te guarda, pero cuando tú de tu voluntad estás provocando al perro, le estás dando de patadas, ¿qué te va a hacer el perro?
Siempre les digo un ejemplo así. Una cosa es que usted vaya caminando hacia todo dar y que le salga el perro y le muerda. ¡Ay! Esa es una cosa, lo agarró desaprevenido, ¿verdad? Y a lo mejor el Señor lo protege, o en ese momento pues no le pasa nada, nomás que le dé un... Pero otra cosa es que vaya hacia afuera del cancel, lo esté escucando y órale. Y luego que se abre el cancel, ¿qué tal? Ay, entonces ahí no vayas a decir, ay, yo no fui, Señor, yo fui, fue sin intención. No, tú fuiste a provocarle. Es allí donde tenemos que saber diferenciar, hermano. ¿Sí? Entonces no ande provocándole. No provoque al diablo. Ese cuando le pegue, de veras, confórmese con que algún día se alcance a levantar, porque un trancazo del diablo casi los anda dejando ahí muertos, hermano. Y yo sé que tenemos a Dios que nos puede levantar, pero a veces la gente no aguanta ese trancazo. Entonces, dile al que está a tu lado, no le busques, por favor. Pero así, dale la cara así, no me busques. Dígale, por favor, no le estés buscando. No le busques. O sea, pero muchos tienen ese ego que dicen, no, que yo contra todos los demonios y brinco cercos y tumbo muros y pónganme al diablo y le pongo unas patadas. Y hablan de cada cosa que yo los oigo ahí en el internet. No, hombre, yo le bailo arriba al diablo y ya lo traen encima. ¿Sí? Y yo hago y deshago y que en el nombre del... No, se empiezan a sentir como... Digo, es que no saben lo que es esto. Sí. O sea, todo, el Señor te da autoridad si vives bajo obediencia a Él. Tienes la cobertura, no, si no, imagínese. O sea, no es así como voy y le pongo unos trancazos que al cabo ya Dios me dio la victoria. No, sí, si vives bajo la cobertura de Dios, sí. Pero si no, ni se te ocurra, mi hermano. Ni se te ocurra, porque te estás metiendo en un problemón. Amén. Ni deis lugar al diablo. Entonces en esta vida tengo que pensar así, no tengo que darle lugar al enemigo, ni un centímetro, si quiero llegar hasta el fin. ¿Sí? Y qué bueno es que cuando uno ya esté a punto de irse con el Señor, que ya los ángeles le están esperando, que ya el Señor tiene los brazos abiertos para recibirlo, y que le diga, buen siervo fiel, aguantaste. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? Así que en esta hora meditemos un poco. Si andamos ahí como que nos salimos y no nos salimos y como que entramos, no, afírmate ya en el Señor, hermano. Afírmate en el Señor. En esto no podemos dar un pie, porque de ahí el enemigo lo agarra y como dice por ahí, ese le da la mano y te agarra todo. Sí, te saca del evangelio. Esperemos que mucha gente que se ha salido del evangelio recapacite aún en este tiempo y vuelvan a las cosas del Señor y vean que con esto no se puede jugar. Con esto no. Esto es una eternidad. Esto es la vida, hermano. ¿Cuántos quieren orar en esta tarde y pedirle al Señor que nos guarde, que nos fortalezca? ¿Quiere hacerlo? Vamos a tomar unos minutos de oración. Cierre su Biblia, por favor, y mire, como hace rato les dije, necesitamos orar unos por otros. Así que vamos a orar unos por otros. De preferencia, si son mujer, vaya con una mujer, un hombre con otro hombre. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor le fortalezca. Amén. Que el Señor le fortalezca para que pueda llegar a la meta. Ponte de pie. Oremos unos minutos, unos por otros. Busca